Hola compañeros, compañeras, en espera de que se encuentren bien eh, y para platicarles alguna situación sobre la materia de régimen jurídico del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Primeramente comunicarles que pues vamos avanzando con la revisión de los trabajos, ¿no? Este, yo quisiera que ya fueran cerrando esta, esta cuestión y que me fueran ya pues, enviando si es que hay algún faltante al respecto de los trabajos señalados, ¿no? Para a la vez ir enlistando resultados y esas cosas para la cuestión de certificación. Eh, por otro lado, también yo les quiero comentar un poco sobre la cuestión de la Constitución de la Ciudad de México, que es pues uno de los eh, instrumentos de orden jurídico de suma importancia para el régimen, para el estudio que estamos pues realizando, que es el régimen jurídico de la ciudad, ¿no? En alguna otra ocasión les comenté sobre el asunto pues, de estos procesos históricos de la conformación histórico-jurídica de la ciudad, eh, poniendo énfasis en la desaparición del municipio y haciendo una comparativa con las alcaldías. Luego también platicamos un poco sobre el asunto del Poder Judicial, que es fundamental, ¿no? Sus características pues importantes, ¿no? Los distintos juzgados en materias, eh, el asunto de la conformación de las salas, ¿no? Y los y, y el asunto de las salas y los magistrados y magistradas, ¿no? Bueno, para este efecto de la Constitución, pues nosotros tenemos que remitirnos también a esta antecedente, un poquito de antecedente histórico. Finalmente, la Constitución para la ciudad, pues es un reclamo, ¿no? Fue un reclamo de orden social por mucho tiempo que se consolidó hasta el 2016, ¿no? Cuando eh, bueno, se da todo un proceso de asamblea constituyente, eh, posteriormente se hace, bueno, un acuerdo entre las fuerzas políticas y se publica, ¿no? Posteriormente, bueno, esta fue eh, pues impugnada por el Ejecutivo Federal, se presentó una controversia constitucional que se resuelve un año después, ¿no? Realmente la controversia eh, modificó mínimas cosas, ¿no? Mínimas cosas. Eh, y bueno, este documento posteriormente se publica, ¿no? Algunas cosas, bueno, yo en las presentaciones que les envié, ahí se agregaron los contenidos de la controversia o los argumentos que se dieron en esa controversia constitucional, ¿no? Y bueno, también los resultados, ¿no? Que fue cómo es que la Corte ordena determinadas modificaciones, pero fueron mínimas. Eh, Realmente como nosotros lo sabemos, ¿no? Y lo hemos discutido, pues el, el fenómeno constitucional es de acuerdo a las y los estudios del derecho constitucional, eh, eh, pues es un fenómeno de la modernidad, ¿no? Las constituciones surgen a partir
de las grandes revoluciones, bueno, o se alimentan de las grandes revoluciones burguesas europeas, ¿no? Y eh, vamos a decirlo así, cada movimiento, ¿no?, político, filosófico, jurídico de ese momento en aportó alguna idea para la construcción de este artefacto que hoy conocemos como Constitución, ¿no? Eh, Algunos señalan, por ejemplo, que la idea de, de federalismo, ¿no?, lo vamos a traer de la revolución estadounidense, la idea de la división, ¿no?, de la división de los poderes, de los franceses, ¿no? Eh, eh, también esta, pues, este, filosofía que subyace a esta construcción teórico-jurídica, que es esta noción más justnaturalista, ¿no?, donde, bueno, ese instrumento tiene dos grandes apartados, que es bueno, primero es un de acuerdo al justnaturalismo, bueno, pues eh, este tipo de contrato social o acuerdo social que luego se va a consolidar en una constitución, es necesario, ¿no? Es necesario porque se supone que, de acuerdo a esta metanarrativa del justnaturalismo, eh, nosotros como sociedades vivíamos en una lucha constante, una confrontación que, 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 que nos obligó a generar un acuerdo específico. Y el acuerdo pues fue ¿no? Fue pues contrato social. El, a partir del contrato social, pues construimos, ¿no?, un mundo artificial, ¿no? El naturalismo dice que, bueno, esa confrontación se dio básicamente en un mundo eh, de la un mundo donde en un mundo natural, ¿no?, en un mundo donde se supone existían relaciones eh, de igualdad, y de repente estalla esta confrontación que es necesario eh, construir un mundo artificial, ¿no?, paralelo a ese mundo natural, para efecto de interrumpir esa violencia, ¿no? Nosotros con ese contrato, bueno, pues básicamente reconocemos, de acuerdo a esta metanarrativa, que hay ese mundo artificial tiene dos dimensiones, que es pues eh, la sociedad política y la sociedad civil. La sociedad política, que es toda la población habitante que va a habitar ese territorio, y que tiene que se le tienen que ser reconocidos una serie de derechos fundamentales o humanos o básicos o derechos primarios, y la sociedad política, que es la que se le va a dar ese rol, ¿no?, de autoridad para efecto de, básicamente de, pues, pues monopolizar, ¿no?, la violencia que previo a ese contrato pues era este, eh, descontrolada, ¿no? Estaba en manos de particulares. Entonces, bajo esta idea, pues la violencia, el monopolio, como dice en algunos autores, el monopolio de la violencia se le va a atribuir a a cuerpo, ¿no?, de personas que van a estar reconocidas como autoridades, y que ellos van a tener eh, pues derecho de imperar, ¿no?, sobre los derechos de los demás, ¿no?
Entonces, lo primero que como ciudadanos entregamos, ¿no? En ese contrato, ¿no? O que nos comprometemos en alguna de esas cláusulas es básicamente el no hacer justicia por propia mano, sino que quien va a tener ese papel es la sociedad política, entre otras cláusulas. Pero básicamente, entonces, la idea de las constituciones, porque finalmente buscando, ¿no?, antecedentes previos a la modernidad, pues, dicen algunos constitucionalistas que puede existir algún antecedente todavía más mayor, buscándole hacia la Edad Media, ¿no?, hacia los romanos, pero donde nosotros tenemos muy clara esta cuestión es ya con las grandes revoluciones burguesas. Lo que también hemos pues entendido teóricamente en la doctrina, ¿no?, es que pues que primeramente a partir de esa idea del cuestionamiento, de la interrogación sobre el qué es una constitución, pues hay una serie de enfoques o de corrientes, ¿no? Algunos dicen, bueno, una constitución solamente es eh, pues una expresión normativa fundamental, ¿no? La, la norma básica de una sociedad, ¿no? Se le da mucho énfasis a la cuestión del fenómeno jurídico, ¿no? Y por ese lado, por esa vertiente, pues está esta discusión positivista o kelseniana, ¿no? Algunos dicen, bueno, la Constitución es la expresión de los grandes valores sociales, ¿no?, que es la expresión de los valores o de los grandes principios que esa sociedad ha decidido eh, proteger, ¿no? Y estas vertientes pues tienen que ver más con cuestiones de orden naturalista o en el ámbito de la discusión filosófica de las constituciones. Otra de las cosas es que, bueno, pues otros dicen que, bueno, que la constitución es un conjunto básicamente de decisiones políticas fundamentales, ¿no? Y entonces hay una serie de discusiones que van desde Carl Smith, Kelsen, eh, Hermann Heller, que habla sobre, vamos a decir, conjuntar todas estas visiones o aristas o discusiones y presentar una, ¿no?, que es pues esta noción más integral del fenómeno constitucional. La Constitución en sí es una gran norma, que es la norma pilar de una nación, expresa los grandes valores de esa sociedad, pero también son las grandes decisiones, condensa las grandes decisiones eh, políticas, ¿no? Y por lo tanto refleja pues los factores reales de poder, ¿no?, que es una noción más sociológica, ¿no? Y que tiene que ver con la Salle, ¿no? Entonces, eh, bajo esta noción, bueno, pues la, la noción integral, pues la Constitución es una expresión normativa, valorativa, sociológica, ¿no? Eh, eh, y se ha venido, vamos a decir, discutiendo esta idea, ¿no? Para ese efecto, también, para comprender todo este fenómeno de orden constitucional, también se han creado en el derecho, ¿no?, varios, pues, ¿cómo se llama? Pues, disciplinas, ¿no?, para la discusión de este fenómeno. Básicamente, por ejemplo,
algunos autores como Miguel Cobian hablan sobre dos grandes disciplinas que van a eh, tratar de comprender, ¿no?, este fenómeno. Una de ellas es la teoría de la Constitución, que nos habla, pues, de los grandes conceptos fundamentales de toda Constitución en la modernidad. ¿Cuáles son los elementos claves de una Constitución? Entonces, esos se van a discutir en la teoría de la Constitución, ¿no? Y el otro, eh, pues la otra disciplina tiene que ver con la cuestión del derecho constitucional, que ya es en sí mm, es un pues es una disciplina que analiza, ¿no?, ya la Constitución en lo particular, ¿no?, constituciones eh, de los estados ya en lo particular. Nosotros muchas veces en nuestros cursos hacemos, sin que se diga eso, hacemos el pues eh, esta, este recorrido, ¿no? Tanto discutimos un poco teoría constitucional y luego nos metemos al estudio concreto de nuestra Constitución, que es pues el análisis del derecho constitucional. Muchas veces nuestros cursos tienen estas dos grandes disciplinas, ¿no? En un primer momento se discute un poco sobre la teoría de la Constitución, que son básicamente estas grandes corrientes, cuál es el sujeto productor de este tipo de normas, que son las asambleas constituyentes, este, eh, el asunto, por ejemplo, de los grandes principios que va a contener una constitución, desde la división de poderes, el federalismo, el asunto el apartado orgánico, el apartado axiológico o dogmático, que también le llaman sobre derechos humanos. Bueno, entonces en ese sentido se ha venido tanto eh, desarrollando una serie de enfoques o corrientes que intentan comprender, ¿no?, ese fenómeno o ese tipo de artefactos teóricos jurídicos que llamamos constituciones. Y por otro lado, pues todos estos conceptos, ¿no?, conceptos fundamentales alrededor del derecho de la Constitución y bueno, el derecho constitucional, que ya es análisis particular sobre constituciones, sobre las diversas constituciones de los estados modernos, ¿no? Bueno, la Constitución de la Ciudad de México no es ajena, no es ajena a este, a este proceso, no es ajeno eh, a este proceso, no se puede decir que nuestra Constitución no tenga este tipo de, pues, tradición, ¿no? De acuerdo a lo que les comento, bueno, la Constitución de la Ciudad de México, que es la que va a dar la organización para la ciudad a partir del 2017, se va a publicar en esta Gaceta Oficial, ¿no? Y básicamente va a contener los siguientes apartados o, grandes divisiones, que también, pues, son divisiones que se comparten con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es la Constitución que le da base a esta nación, ¿no?, a partir de 1917, pero también esas características pues las tienen otras constituciones de otros países, ¿no? Entonces, bueno, eh, toda constitución siempre se dice, bueno, que, bueno, como ya lo dijimos en este primer apartado, el,
el objeto de estudio, las disciplinas que se han construido para tratar de comprender este fenómeno, pues es la ciencia, bueno, básicamente la ciencia constitucional, que se conforma por la teoría constitucional y el derecho constitucional, ¿no? Eh, por otro lado, el asunto de, de la organización formal de la misma, ¿no? Básicamente, una constitución primero va a presentar un preámbulo, ¿no? Que son, vamos a decir, expresiones, manifestaciones generales de la Asamblea Constituyente. Es un texto sin fuerza jurídica, pero con un gran valor declaratorio jurídico, ¿no? Ahí se va a decir, bueno, pues aquí en nuestra Constitución, pues se va a poner primeramente una, una pues una expresión que se dice fue realizada por representantes de la cultura mexica, ¿no? Que en 1325 se dijo esto, ¿no? Y que bueno, esa va a encabezar nuestra Constitución. Lo que se dijo por este representante, bueno, dice, en tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Así inicia este documento que le va a dar, eh, pues que va a dictar la ingeniería constitucional en la ciudad, ¿no? Además de otras declaraciones en lo particular que son también importantes, pero que no tienen una fuerza jurídica, ¿no? Pero bueno, son parte de ese preámbulo. Luego vendría la parte axiológica, ¿no? Que tiene que ver con con los derechos humanos y bueno, son todos estos derechos reconocidos para la sociedad civil. Eh, eh, en este caso, bueno, se entiende que los derechos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también están dentro de este apartado, aunque no se mencionen, ¿no? Más los que se integran por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el 2016. ¿Sí? Y en estos, pues básicamente los grandes pues, derechos y a la vez valores, pues son, y principios, tienen que ver con la cuestión de la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad, la propiedad, la dignidad humana, entre otros. Sí. Posteriormente, bueno, vamos a encontrar la parte orgánica o plan de gobierno que va a contener toda constitución y que tiene que ver con la sociedad política. ¿Sí? Que básicamente es la organización de los poderes públicos, las alcaldías, los órganos autónomos, constitucionales locales, ¿no? Y también tiene que ver con, pues, los órganos de control de legalidad y constitucionalidad que vamos a tener en la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son estos órganos de control, ¿no? Que básicamente, pues, tienen que ver con el Poder Judicial, que tiene que ver con estos tribunales especializados en materia administrativa, en materia electoral, eh, y en el ámbito constitucional, pues, esta constitución también integra una sala constitucional, como ya lo dijimos en su momento, ¿no? En este apartado de la parte orgánica o plan de gobierno, se van a condensar una serie de principios que se traen de la Constitución Federal, ¿no? Que es, bueno, esta noción republicana, federalista, democrática, laica, la división de poderes, el procedimiento legislativo para, para generar norma ordinaria, pero también el procedimiento para modificar la Constitución, con cuáles son esos procedimientos en lo particular. También, bueno, se van a reflejar pues, principios como la supremacía constitucional, ¿no? La autorización de los poderes jurídicos a las autoridades que las embiste básicamente de, como dijimos, el jus imperium, que es el derecho de imperar sobre los demás derechos de las personas,
y el jus dominium, que es el poder que la Constitución y a través de la Constitución, de la población en general, invisten a las autoridades para ejercer derechos sobre pues el patrimonio, el territorio, ¿no?, que tiene a su cargo o reconocida la Ciudad de México, que es el jus dominium, que llaman también. Bueno, por otro lado, pues esta constitución, como toda constitución, va a contener una serie de mecanismos de control, ¿no?, que dijimos, control constitucional y de la legalidad. Y que, bueno, quien hace ese trabajo, pues esa función de control específico sería el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, el Tribunal Electoral, entre otros, ¿no? Y bueno, finalmente ya vendrían las disposiciones que tienen que ver con los artículos transitorios, ¿no? Eh, en lo general, nuestra Constitución tiene, en la forma, tiene estos grandes apartados. Por otro lado, pues, ¿cómo es que se va a... ¿Cuál es el contenido en lo particular de esta Constitución? ¿No? El, la Constitución en lo general de la Ciudad de México se va a dividir en 8 títulos, ¿no? En 8 títulos. El primero tiene que ver pues con las disposiciones generales, que es esta entrada, ¿no? Estas expresiones generales y esta, pues que les comento, esta eh, pues expresión que se dice se dio por algún representante de nuestras culturas prehispánicas, se, se fija en este apartado de disposiciones generales. Luego viene el título segundo, que habla sobre la Carta de Derechos, ¿no? Todas estas normas y garantías de los derechos humanos, ¿no? Luego el título tercero, que habla sobre el desarrollo sustentable de la ciudad y el desarrollo y planeación democrática. El cuarto tiene que ver eh, con la ciudadanía y el ejercicio democrático, ¿no? Que es el asunto de los derechos políticos, ¿no? También habla sobre los derechos bueno, quiénes son las personas originarias y las que habitan la Ciudad de México. También se habla sobre el asunto de la democracia directa, participativa y representativa, ¿no? Eh, por otro lado, también a encontrar ya el apartado eh, orgánico, que ya es la distribución de los poderes, ¿no? Cómo es que va a funcionar, cómo se va a dar la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, el asunto de la seguridad ciudadana y procuración de justicia, los organismos autónomos, ¿no?, constitucionales, de las demarcaciones territoriales y sus alcaldías, y la idea de ciudad pluricultural. En el título sexto vamos a encontrar pues todas estas pues lineamientos para un buen gobierno y una buena administración, que tienen que ver con el combate a la corrupción en la Ciudad de México y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. En el título séptimo vamos a encontrar, bueno, pues la caracterización muy especial de
de nuestra ciudad, que tienen que ver con el carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos, características especiales que guardamos respecto a las entidades federativas. En el título octavo se habla sobre la estabilidad constitucional y finalmente se señalan los artículos transitorios. Bueno, en torno a derechos humanos, ¿no? En torno a derechos humanos, pues traen esta constitución, se ha hablado que es un instrumento jurídico innovador en América Latina, ¿no? Porque trae o reconoce una serie de derechos que nosotros no, bueno, no los, eh, no los habíamos observado, ¿no? En un instrumento de este tipo, ¿no? Tienen que ver con esta noción del derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad como una noción relacionada a que todos y cada uno de las personas que habitamos una ciudad tenemos el derecho, ¿no? El derecho de decidir, ¿no? El derecho de, de opinar, ¿no? Sobre cómo se construye, hacia dónde crece, de qué manera se organiza nuestra ciudad. Es toda una discusión en las disciplinas urbanistas, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver, bueno, en el centro, lo que nosotros ponemos aquí, donde está, se encuentra la dignidad humana. A partir de ahí, bueno, van a girar una serie de derechos específicos, como el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad segura, el derecho a la ciudad habitable, el derecho a la ciudad incluyente, el derecho a la ciudad productiva, la ciudad educadora y del conocimiento, la ciudad democrática, la ciudad de libertades y derechos, la ciudad solidaria. ¿Sí? Paralelamente a los derechos que ya están reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? En la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, paralelamente existen estos otros que van a estar reconocidos en nuestra Constitución de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, y que son innovadores, ¿no? Que tienen que ver con básicamente el derecho a la ciudad. Bueno, en lo particular, ¿cómo es que se van a, cómo es que la Constitución señala o explica estos derechos en lo particular? ¿No? En el centro, pues vamos a encontrar la dignidad humana, que sería el principio rector supremo, el sustento de los derechos humanos. ¿Sí? Hemos, pues, a partir de las reformas, grandes reformas en derechos humanos, a partir del 2011, pues vamos a entender que la base de los derechos humanos es la dignidad humana. Entonces, a partir de ahí, sería como una especie de principio rector donde van a surgir los derechos primarios, ¿no? Para el efecto de nuestra Constitución. El derecho a la ciudad, que sería el primero, se va a entender como ese derecho colectivo del uso y el usufructo pleno y equitativo de la producción de la ciudad. La otra es la ciudad segura, que tiene que ver con el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, a la prevención de la violencia y del delito. La ciudad habitable, que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano, la protección a los animales, a la vía pública, al espacio público, a la movilidad, al tiempo libre, ¿no? La ciudad incluyente, que tiene que ver con, pues, el reconocimiento de derechos para grupos de atención prioritaria, como son mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la comunidad integrante de la diversidad sexual, los migrantes, eh, las personas sujetas de protección internacional, víctimas, personas en situación de calle, privadas de su libertad,
personas que residen en instituciones de asistencia social, afrodescendientes, eh, el reconocimiento, por ejemplo, de identidades para cuestiones de pueblos indígenas que habitan en la Ciudad de México y minorías religiosas, ¿no? En torno a ciudad productiva, que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Se relaciona, dice la Constitución, este derecho de ciudad productiva al derecho al desarrollo sustentable, el derecho al trabajo, de las relaciones de las instituciones públicas, de la ciudad con sus trabajadores, la inversión social productiva, de las y los campesinos y pequeños propietarios rurales, la ciudad educadora y el conocimiento que tiene que ver con el sistema educativo local, el derecho a la educación, a la ciencia e innovación tecnológica, al deporte, la ciudad democrática que tiene que ver, que es otro derecho que tiene que ver con el derecho a la buena administración pública, la libertad de reunión, asociación, de expresión, a la información, a la privacidad, a la protección de los datos personales, a un gobierno democrático, a la participación política paritaria, la ciudad de libertades, que es otro de los derechos, tiene que ver con los derechos a la autodeterminación personal, a la integridad, a la identidad y a la seguridad jurídica, eh, a, la, a, los derechos de las familias, los derechos sexuales, reproductivos, a defender los derechos humanos, el acceso a la justicia, la libertad de creencias. El otro derecho que tiene que ver con la ciudad solidaria es, en particular señala que es se refiere al derecho a la vida digna, al, a la alimentación, a la nutrición, a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento. Entonces, este tipo de derechos que van a ser reconocidos por nuestra Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México, son innovadores, ¿no? Reconocen que el mundo, ¿no? El mundo en su totalidad, pues ha emprendido desde la década de los 60 del siglo XX, pues una ruta, ¿no? de, de urbanización, ¿no? Un fenómeno de urbanización del mundo. Las poblaciones, principalmente en México, se ha dicho que la población desde la década de los 60 del siglo XX, pues se transforma, ¿no? Y es un proceso que no ha parado hasta este momento, de sociedades rurales a sociedades predominantemente urbanas. También hay que señalar que, bueno, la Ciudad de México, eh, una buena parte, ¿no? Más de la mitad del territorio de la Ciudad de México, es zona rural, ¿no? Entonces eso hay que también tenerlo claro, porque finalmente, bueno, cuando hablamos de Ciudad de México hablamos o lo relacionamos básicamente con el fenómeno urbano, y no es exactamente lo que en la realidad de la ciudad se refleja, ¿no? Eh, Existe eh, un importante esfuerzo, ¿no? Rural, ¿no? Que ocupa más de la mitad del territorio de la ciudad. Este documento es clave porque finalmente también nos da la pauta, ¿no? a discusiones futuras, ¿no? ¿Cómo es que serán las constituciones del futuro, ¿no? Esta constitución, con esta idea del derecho a la ciudad, nos da una serie de pautas, ¿no? A seguir, y, y nos obliga a seguir profundizando sobre ello. El apartado orgánico, que sería la otra parte importante de la Constitución, pues la hemos venido también señalando, ¿no? con estas otros pláticas, ¿no? Que se dio sobre el Poder Judicial, eh, sobre la cuestión del fenómeno
de las alcaldías y que un poquito, bueno, vamos a hablar para cerrar esto sobre el legislativo y la administración. Muchísimas gracias. Hasta luego.